Bueno, nos encontramos para seguir con el análisis del plan de clases. ¿Pudieron acceder al documento? ¿Pudieron leer el plan? Sí, profe. Gracias, Catalina. Espero que los demás también hayan podido revisar de qué se trataba esta planificación, esta clase. Y entonces podamos comentar qué les parece. ¿Se reconoce o no un ciclo de indagación en esta secuencia? ¿Hay o no hay preguntas orientadoras o investigables? ¿Qué dirían ustedes? Profe, yo creo que sí se acerca a la indagación, pero no sé si lo alcanza a lograr. Como que estoy indecisa en eso. Bien, Catalina, ¿y por qué diría que no se alcanza a lograr? Em, Creo que igual influye en lo que ellos puedan, los estudiantes, en lo que los estudiantes puedan observar. O sea, en lo que ellos sean capaces de observar. Entonces no sé si mediante eso se puede lograr o no. Ujú, de acuerdo. ¿Alguien tiene algún otro comentario a propósito de las preguntas y este plan de clases? Algo que es clave en poder reconocer si estamos en presencia o no de la indagación es que, como habíamos visto antes, por una parte podamos identificar las etapas del ciclo, que haya un instante de planteamiento de pregunta, luego un momento de acción, de actividad de los estudiantes que permite justamente dar respuesta a la pregunta y finalmente un momento de reflexión. En esta clase efectivamente identificamos momentos de actividad de los estudiantes y también posiblemente haya un momento de planteamiento de preguntas. La pregunta que nosotros tenemos que hacernos es si acaso esos dos elementos, esos dos momentos están relacionados en un ciclo de aprendizaje de indagación. ¿Cuál es la actividad que realizan los estudiantes en esta clase? El salir a observar seres vivos, era, Gracias, profe. gracias Catalina. Efectivamente, ¿cierto? Los estudiantes salen de la sala de clases e idealmente observan en el terreno algunos seres vivos, tanto animales como plantas. Incluso pueden tomar, digamos, pueden seleccionar una porción del terreno, demarcando esa porción del terreno y tratar de reconocer los seres vivos que se encuentran en ese lugar, que habitan ese lugar. Eh, En ese sentido, efectivamente hay una actividad por parte de los estudiantes. Ellos exploran en terreno lo que ocurre con los seres vivos. Eventualmente pueden poner su foco de análisis en algunos elementos que el profesor los invita a observar o a apreciar. Explícitamente les propone o en algún momento complementa el ejercicio de observación con algunas preguntas según lo que se propone en este plan. Les dice aquí, oriéntelos para que se hagan sus propias preguntas durante esta exploración. Es importante que indagan y descubran que los seres vivos habitan espacios determinados porque satisfacen sus necesidades. Entonces puede introducir nuevas preguntas como las siguientes. ¿Qué creen que necesitan estos organismos para vivir? ¿Qué ocurriría si estos organismos no estuvieran en un ambiente húmedo o seco? Estas preguntas el profesor o la profesora las incorporaría o las introduciría de manera complementaria a la observación que los estudiantes van haciendo y en ese sentido los estudiantes podrían ir reconociendo, por ejemplo, características del ambiente, eh, características del suelo, la cantidad de luminosidad, entre otros aspectos. ¿Les parece que estas preguntas son investigables o orientadoras en el sentido de que podrían estar vinculadas con una indagación?
Yo creo que sí, profe. Gracias, Catalina. Efectivamente, estas preguntas, algunas de ellas pueden tener un foco claro o aproximadamente claro en relación con una eventual indagación. Por ejemplo, ¿qué ocurriría si los organismos no estuvieran en un ambiente húmedo o seco? Tenemos una variable clave ahí, un factor clave que podría el estudiante reconocer, la humedad o la sequedad del ambiente. Y entonces podría eventualmente investigar la influencia o la relación entre el tipo de ambiente, húmedo o seco, y el ciclo vital de esos o de algunos organismos. Eventualmente uno podría imaginar una metodología o un procedimiento, una forma de dar respuesta a esta pregunta mediante una actividad, es decir, controlando algún tipo de variable, definiendo algún dispositivo que le permita a los estudiantes justamente comparar qué ocurre con los organismos si están en ambientes húmedos o secos. Sin embargo, lo interesante en esta situación es que estas preguntas el profesor las va planteando de manera complementaria a la observación que los estudiantes hacen. Y en ese sentido, los estudiantes no tienen la oportunidad de realizar una actividad para responder a la pregunta. Lo que está pasando es que los estudiantes están realizando un ejercicio descriptivo y a partir de ese ejercicio descriptivo, el profesor les sugiere o les propone que piensen qué es lo que podría ocurrir. Es decir, les está pidiendo que hagan alguna inferencia o que elaboren alguna hipótesis eventualmente, o incluso que expresen sus creencias acerca de lo que le ocurre a los seres vivos en los distintos ambientes. Por lo tanto, a pesar de que encontramos un momento de actividad en que los estudiantes hacen una exploración y registro de fenómenos concretos, y a pesar de que encontramos algunas preguntas que podríamos calificar como investigables, vemos que la actividad y las preguntas no están conectadas o no están vinculadas en un ciclo de aprendizaje o de indagación. Es decir, no hay una pregunta que los estudiantes estén respondiendo a partir de su exploración. Las preguntas aquí que el profesor formula durante el desarrollo de la actividad se orientan más bien a que los estudiantes expresen posibles hipótesis o posibles creencias acerca del fenómeno. Sin embargo, ellos no tienen una oportunidad para responder a esas preguntas a partir del ejercicio o de la actividad misma. Y en ese sentido, no se reconoce en este plan de clases un ciclo de aprendizaje indagatorio. Así es que, como síntesis, efectivamente se reconoce un momento de acción o de actividad de los estudiantes y también se pueden encontrar algunas preguntas investigables, pero estos elementos no están vinculados en un ciclo de indagación. Es decir, un ciclo en el cual hay un planteamiento inicial y luego una acción que se utiliza o que sirve para dar respuesta al planteamiento. Aquí lo que vemos es que los estudiantes salen a explorar y a describir el entorno o el ambiente en el cual hay una serie de seres vivos y en ese marco, en ese contexto, el profesor invita a hipotetizar o a formular posibles ideas sobre las características del ambiente y de los animales, sin embargo, o de los organismos. Sin embargo, no tienen oportunidad de dar respuesta a preguntas investigables o preguntas orientadoras a partir de la actividad, del ejercicio mismo de la exploración. Entonces, efectivamente, sí, en el plan de clase se mencionan algunas preguntas que pueden ser orientadoras o investigables, pero no hay una indagación propiamente. Incluso, en cambio, la clase podría más bien estar asociada a un modelo de enseñanza por descubrimiento, dado que en algún momento incluso entre las orientaciones del plan se dice, lo leíamos recién, es importante que los estudiantes indaguen y descubran lo que ocurre con la relación entre los organismos y el ambiente. Y justamente lo que vemos en el diseño de lo que va ocurriendo es que de alguna manera se espera que los estudiantes a partir de la descripción vayan identificando la forma en que se relacionan los organismos con el entorno.
Y eso surge a partir de, o surgiría, el supuesto es que aparecería esa relación a partir de la misma observación que los estudiantes hacen. En ese sentido, allí se trata más bien, o hay un supuesto de modelo de enseñanza por descubrimiento. El estudiante, en la medida en que explore el entorno, descubrirá la importancia de la relación entre el entorno y los organismos, entre el ambiente y los organismos. Es una manera de construir inductivamente la noción o el concepto de ecosistema que justamente está detrás de este diseño y que al finalizar la clase se propone que el profesor lo introduzca, lo construya con los estudiantes. En ese sentido, no hay un enfoque indagatorio, sino que prevalecería, creo yo, un enfoque de descubrimiento espontáneo. Podemos utilizar también para analizar el plan de clases algunas de las preguntas orientadoras en torno a la pertinencia o al ajuste de la actividad con algunas características de la indagación y en ese sentido podríamos ir visualizando elemento por elemento, ¿cierto? Si la secuencia de clase o el plan de clase, por ejemplo, permite que los estudiantes expresen o usen sus ideas previas, efectivamente hay momentos en que eso ocurre, que los estudiantes contrasten o evalúen la pertinencia de sus ideas previas, aquí me parece que eso no está presente, y así sucesivamente. Vamos viendo qué elementos están presentes y cuáles podrían estar más bien ausentes. Ahora, es interesante poner atención a que en este caso lo que estamos analizando es un plan de clase completo y por lo tanto no nos estamos centrando únicamente en una actividad, sino que en una secuencia didáctica que incluye el inicio de la clase y el cierre de la clase. ¿Alguna pregunta o comentario sobre este ejercicio de análisis? No, profe. Bien, gracias. Bueno, nos quedan solo un par de minutos para terminar la sesión y para aprovechar esos minutos entonces quiero presentarles lo que será el taller de evaluación de esta unidad, que como ustedes saben lo vamos a realizar en la misma dinámica que realizamos la evaluación de la unidad anterior. Es decir, vamos a utilizar un documento compartido, ustedes van a poder trabajar en equipos de 3 personas, idealmente, espero que sean 3 personas, excepcionalmente 2, y por favor les pido que descarten la posibilidad de realizarlo de manera individual. Y vamos a tener un periodo relativamente extendido para que puedan trabajar de manera autónoma en el desarrollo del taller y al mismo tiempo tener una sesión de retroalimentación para apoyarlos en el avance de la actividad. Las tareas a realizar en esta evaluación corresponden a analizar planes de clases de acuerdo con los criterios de análisis de una secuencia basada en el modelo de enseñanza por indagación. Les voy a pedir que propongan situaciones didácticas alternativas para los planes de clases de acuerdo con un modelo de enseñanza basado en indagación y que sean capaces de argumentar acerca de la pertinencia o la coherencia de las propuestas que ustedes proponen. Así que básicamente el taller consiste en un ejercicio, yo diría, un poco más extendido de lo que acabamos de hacer, de lo que acabamos de revisar y hacer en esta misma clase, que está vinculado con lo que hemos hecho antes en torno a el ajuste y el alineamiento de las actividades con el modelo de indagación. Entonces, para el análisis de los planes de clases, bueno, perdón, antes de eso, en términos formales o administrativos, el próximo lunes va a ser un espacio de trabajo autónomo en el cual espero que ustedes puedan avanzar en el desarrollo de su taller. La siguiente clase del viernes va a ser un espacio, una sesión de retroalimentación en torno a los avances que hayan desarrollado y el lunes 9 será el plazo de entrega del trabajo. En este caso, explícitamente les voy a pedir que consideren que igualmente vamos a evaluar la coevaluación del trabajo, o sea, vamos a hacer una coevaluación del trabajo, pero solamente en el caso de que efectivamente trabajen en parejas o en tríos,
y que consideren que si realizan un trabajo individual por la razón que sea, van a obtener la calificación mínima en ese indicador de coevaluación. Entonces, el taller tiene dos partes. En la primera parte, les pido que analicen una secuencia didáctica. Básicamente es lo que acabamos de mirar, es decir, un plan de clases, y entonces ustedes van a analizar ese plan de clases utilizando las mismas preguntas que veíamos hace un momento. ¿Hay o no hay un ciclo de indagación? ¿Se reconocen o no preguntas orientadoras o investigables? Si es que hay indagación, ¿qué tipo de indagación es? Si es que no la hay, ¿a qué modelo de enseñanza se podría aproximar la clase en cuestión? Y luego, ¿a qué condiciones de implementación la clase responde de manera efectiva? Así que este análisis en primera instancia ustedes lo pueden responder muy rápidamente con respuestas dicotómicas, es decir, sí o no, en la mayoría de los casos. ¿Se puede o no reconocer un ciclo de indagación? Sí o no. ¿Se puede encontrar una pregunta orientadora o investigable? Sí o no. Completan la tabla con esas respuestas breves, pero lo central está en que sean capaces de fundamentar su análisis del plan de clase, básicamente respondiendo a la pregunta, ¿cómo es el modelo de enseñanza implícito en el plan de clase analizado y en qué se basan para esta caracterización? Por lo tanto, espero que las respuestas que ustedes dan en la tabla estén argumentadas, estén fundamentadas en un video de 3 minutos que van a incorporar de la misma manera en que lo hicimos en el taller anterior, donde los 3 miembros del equipo aportan con parte del argumento para fundamentar su respuesta. Profe, Aquí, sí, dígame. pero ¿es un video por cada pregunta? No, es un único video. El video de 3 minutos les sirve a ustedes para argumentar su respuesta, para fundamentar sus respuestas que están dadas en esta tabla, pensando en Ah, que ya, la ya, ya. respuesta, digamos, el argumento que tienen que elaborar apunta a responder a estas dos preguntas orientadoras que están acá. Si yo les pregunto, ¿cómo es el modelo de enseñanza implícito en el plan de clases analizado y en qué se basan para esta caracterización? Entonces ustedes tienen que ser capaces de decir que la clase analizada se ajusta o no con un modelo de indagación, porque se puede encontrar en él un ciclo de indagación que queda evidenciado, por ejemplo, al momento inicial cuando cuando el profesor o la profesora formula este planteamiento y los estudiantes luego realizan la siguiente actividad, etcétera. Tienen que ir argumentando en base a los criterios de análisis que están justamente presentes en esta tabla. La tabla en ese sentido es una síntesis, una formalización de la respuesta que ustedes van a elaborar y van a desarrollar en su video. Yo les voy a pedir a través de los criterios de evaluación que justamente si ustedes dicen, por ejemplo, que la clase que analizaron, el plan de clase que analizaron, sí es un ciclo de indagación, entonces tienen que mencionar o comentar evidencia de que es así. Es decir, ¿por qué? ¿En qué se basan para decir que se trata de un ciclo de indagación? Y su base tiene que estar justamente dada por los elementos del plan de clase. Por ejemplo, lo que les señalaba, es decir, que al inicio de la clase ocurre un cierto planteamiento. Y ese planteamiento corresponde a una pregunta investigable, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, solamente es un video de unos 3 minutos como máximo de duración, en el cual ustedes argumentan para dar respuesta a estas dos preguntas en coherencia con las respuestas que dieron en esta tabla. Los grupos van a poder acceder al documento del plan de clase a través de este enlace, pero este enlace los va a llevar a un documento muy extenso donde hay planes de clases para el curso completo, es decir, hay algo así como 50 o 60 clases. Entonces, cuando dice aquí el título, ver clase 1, significa que ustedes en ese documento buscan la clase 1, que es la que les corresponderá analizar. Los grupos van a analizar distintas clases para que lo tengan presente. Y la segunda parte del taller es el rediseño de una actividad en línea con el ejemplo que también revisamos. Les voy a dar acá un diseño de una actividad que está disponible en la página de recursos de aprendizaje del Ministerio. Son actividades en general para cuarto básico, para la misma unidad que vamos a ir analizando previamente. Y entonces, en general, estas actividades no son indagatorias. La propuesta es que
ustedes la estructuren o la reorganicen de manera que corresponda a una secuencia didáctica basada en el modelo de indagación o basada en el ciclo de indagación. Aquí simplemente hay que escribir qué es lo que ocurriría, cuál es el planteamiento que ustedes harían inicialmente, cuál es la acción que los estudiantes desarrollarían, cuáles serían las indicaciones o las preguntas sobre las cuales los estudiantes reflexionarían. Por lo tanto, es una parte del taller que se responde únicamente en esta diapositiva, brevemente, dando cuenta de los elementos que corresponderían a la secuencia didáctica alternativa que ustedes van a proponer para esta actividad dada acá. Para mirar con más detalle la actividad, hacen clic en la imagen y se va a abrir la pauta o la guía de la actividad que corresponde. ¿Alguna pregunta o comentario? Bueno, para finalizar les comento entonces que apenas termine de completar o de armar los archivos para el trabajo grupal, ustedes van a encontrar en el aula virtual entonces un documento de cada grupo. Cada grupo ya va a tener definida la clase que le corresponde analizar y la actividad que le corresponde rediseñar para que lo seleccionen, anoten sus nombres ahí y comiencen el trabajo de aquí hasta la fecha de entrega, que es el 9 de noviembre. Finalmente les comento que las clases que van a analizar en los planes de clase están disponibles también en este enlace, donde está la misma guía didáctica que se encuentra a través de la diapositiva. Esa guía didáctica tiene como complemento un cuaderno de trabajo del estudiante que a ustedes les puede servir como orientación para entender algunas de las instrucciones, y también un documento de anexos si es que ocurre que la guía didáctica menciona alguno de los anexos, porque a veces hay alguna ficha o algún diagrama que no está en la guía didáctica, pero sí está en los anexos y ahí van a poder encontrarlo. Con eso estaríamos terminando la sesión de hoy. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? Profe, Dígame, Felipe. sí, yo preguntarle por la primera evaluación. La primera evaluación estaba Si es realizada que en los mismos... logró... ¿Sí? No, eso si Dígame. es que logró terminar de evaluarlas. En su caso, su trabajo no estaba evaluado en los documentos que estaban compartidos. Sí, pero aún no sabemos la calificación. Claro, lo que pasa es que para la calificación lo que nos falta es la coevaluación, y yo les decía al principio de la clase que tengo pendiente el envío del formulario para que ustedes realicen su coevaluación. Eso lo voy a publicar ahora, justamente en el aula virtual, y les voy a enviar un correo para que lo tengan presente. En la medida en que envían su coevaluación de inmediato, entonces voy a poder calcular la calificación definitiva del primer taller, ¿ya? Así que Profe, por favor estén atentos a ese instrumento. Dígame, Alexandra. ¿La coevaluación es en grupo o es individual? Cada uno hace una evaluación del trabajo grupal, en el fondo. Usted Ah, ok. evalúa cómo resultó el trabajo del grupo en el caso del primer taller. Lo mismo lo vamos a hacer en el caso del segundo taller. Ya, ¿Ya? gracias. Ok. Bueno, con eso entonces finalizamos la sesión. Yo voy a estar atento a los correos electrónicos por cualquier duda que tengan en torno al avance del taller, y espero que en la sesión de retroalimentación podamos justamente comentar sus avances, ojalá ya con algún material para revisar, de modo que no dejen el desarrollo del ejercicio hasta último minuto o hasta la fecha de entrega, ¿ya?